encuentro con Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de su encuentro con Jesús? ¿Solo dos? ¿No se han encontrado? La primera vez que usted conoció a Cristo, ¿cómo fue? ¿No se acuerdan o ya se olvidó? Hace mucho, pastor, que pasó. Pero aquí voy a hablar de alguien, de un hombre llamado Saulo de Tarso, nacido en una ciudad griega, pero con ciudadanía romana. Este era un hombre que en ese momento, ¿qué estaba haciendo en contra de los cristianos? Los perseguía, no como dicen por ahí que los mataba, no, él los perseguía, pero sí, muchas veces participaba cuando veía cómo los mataban. Y uno de ellos fue Esteban. Apresaron a Esteban, lo cogieron, lo apresaron y él estuvo ahí y pidió carta, permiso ¿a quién? A los de las sinagogas para ir a otros lugares. ¿A dónde iba Pablo en ese momento? A la ciudad de, los que están conmigo, ahí lo dice, Damasco. Dice que él pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por perseguir al Señor, perseguir a los seguidores de Cristo. Esa era su pasión, esa era su misión en ese momento. O sea que odiaba a los cristianos. No eran de su agrado, ¿cierto? Y dice que le pidió cartas para ir a esa ciudad y en cooperación para arrestar a los seguidores del camino. Ese era su propósito, su misión. Pero ¿cuál era el propósito de Cristo? Que él no se esperaba lo que iba a encontrar en el camino. Y aquí en un encuentro con Jesús veo algo muy importante. Y número uno, nos cambia la vida. ¿Cuántos aquí Jesús nos cambió la vida? Levante la mano fuerte, dígalo con seguridad. Amén. Jesús cambió mi vida, ya no soy el mismo. Dice la escritura, las cosas viejas, no las viejas, sino las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Por ahí unos dicen, todas son hechas nuevas. Y ese cambio de vida, usted ha tenido, levante la mano el que ha tenido una experiencia así como la tuvo el apóstol Pablo. Tampoco, ¿cierto? En este caso era porque había un llamado específico y no cualquier llamado, un llamado grande. Y usted se va a dar cuenta de lo que sucedió con este hombre. Dice que, mas yendo por el camino, aconteció, versículo 3, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y los que iban con él también lo vieron, pero no escuchaban la voz que estaba hablando. Repentinamente, un resplandor. Usted vaya nomás aquí afuera y quédese mirando para el sol un minuto a ver si se aguanta. Usted queda inmediatamente encandelillado y no puede. Pero esta luz era mucho más allá. No era la luz del sol, era un resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Qué le estaba diciendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él como no sabía y no sabía quién era Jesús. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y hoy, contestó la voz, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento, cuando Jesús le dice, dura cosa es dar coques contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa? Duro es luchar contra Dios. ¿Con quién estaba luchando Pablo? Contra Dios. Eso era lo que significa esa palabra, luchar contra Dios. ¿Cuántos a veces luchamos? Muchas veces antes de conocer de Cristo, luchamos con Dios. ¿Usted luchó muchas veces? Yo luché muchas veces. Yo era duro de llegar a los pies de Cristo. Durísimo.
duro de corazón. Pero ese momento dice que la vida de Pablo cambió, la vida de Saulo cambió. Y también, ¿sabe lo que pasa en ese tiempo, en ese momento? Que Jesús nos muestra el camino. Porque ¿qué le dijo Jesús a Pablo? Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Dígalo fuerte. ¿Usted está seguro hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Seguro? Entonces créalo, confiéselo, declárelo. Y si está dormido, despierte al hermano que está ahí llamando al pastor. Despiértelo. Pero diga, crea en el Señor Jesucristo. Crea que Él está ahí. Él nos va a mostrar el camino. Mire, dice que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ¿qué? ¿Cómo estaba Saulo? Ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante ¿cuánto? 3 días sin comer ni beber. Mire ese discipulado express, puedo decir, ¿no? Ese discipulado ya. Y una vez le dijo, entra en ayuno de una vez, 3 días de ayuno, sin comer ni beber. Y espere que yo le diga, espere que yo le hable. Algo que me gusta es que él obedeció. Fue tanta la impresión que tuvo Pablo de este resplandor del mismo Señor Jesús. Por eso un encuentro de Jesús cambia nuestras vidas. Y tiene que cambiar nuestras vidas de aquí en adelante. Y dice aquí que Él le mostró el camino. Vaya a Damasco y espere a lo que yo le diga. Y él se quedó esperando. Dice que no comió ni bebió. Tampoco no podía ver. No podía ir a McDonald's, no podía ir a comprar porque no veía. Y le tocó quedarse quieto, esperando. Ahora bien, había un creyente de Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió él. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está, ¿cómo estaba? Mire, tremendo. ¿Estaba qué? ¿Cuántos días llevaba de conocer a Jesús? ¿Y ya qué estaba haciendo? Ayunando y orando. Mire el llamado. ¿Sabe lo que le digo, iglesia? Que en estos tiempos el Señor Jesús va a empezar a obrar de esta manera. Va a empezar a llamar a muchos y a muchos los va a tener en este momento así. Va a ser algo rápido. Acuérdese, viene ese avivamiento para la faz de la tierra. Viene el último y más grande avivamiento. Y esos son los encuentros que muchos van a tener en estos tiempos con Jesús. Saulo estaba orando. Dice el versículo 12, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero ¿qué dijo Ananías? Pero Señor, a ver, ubícate. A ver, Señor, ¿usted sabe quién es él? ¿Sí le han contado quién es él? Exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar ¿a quién? A todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y a reyes, como también al pueblo de Israel. En la Reina Valera dice, porque instrumento escogido me es este. Cuando tienes un encuentro con Jesús, seremos instrumentos escogidos para Él. ¿Usted es un instrumento escogido?
Hay unos que están ya como que, amén. ¿Será que sí? ¿Será que no? Piénselo bien. Ser instrumento escogido es llevar la palabra donde Él nos diga. Y tenemos que ir, dice el mandamiento de Jesús, las últimas palabras, San Mateo 28, id y hacer ¿qué? Id y hacer discípulos a través del Face, a través de las redes sociales. ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos. Pero miren, para hacer esos instrumentos tiene que haber algo muy poderoso. Y eso fue lo que cambió la vida de este hombre. Ananías sabía, iba por él. Saulo iba por él, porque sabían, lo conocían. Y por eso Ananías le preguntó, ¿sí sabe quién es la joyita de hombre que usted me va a mandar a orar y en poner las manos? No es cualquiera. No es cualquier joyita. ¿Cuántos de nosotros? Muchas veces el Señor Jesús también envió hombres y mujeres a predicar. Este no es la joyita. A mí me decían, este no es la joyita que en diciembre cierra las cuadras y le da trago a todo el mundo y hace la fiesta y la pachanga y trae todos sus amigos a bailar. Esta joyita era yo. Y Señor, usted me dice que vaya y le predique a semejante joya. Lo dudo que esté. Muchos decían, primero que es más viable, dijo, que la Virgen suelte al chino que ese deber se convierta. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Y muchos no creían. Y así tuve amigos. Tuve un amigo que era pandillero ahí de la cuadra, del barrio. Y ese sí era más joyita todavía, porque era jefe de pandillas. Y todo el mundo le tenía respeto porque a los del barrio los cuidaba, pero al que no, eso no le rebajaba en la madrugada. Le sacaba, él estudió, dijo, yo estudié en el jardín infantil mi primera puñalada. Y ahí empezó él a ejercitar. Y robaba y era líder de pandillas y todo el mundo le tenía miedo. Recuerdo que su nombre o su apodo le decían Kini. Y era terrible. Y muchos, yo digo que la persona que le predicó a este muchacho, yo en ese momento no conocía de Cristo, pero Dios usó a muchos para llevar su palabra. Y yo creo que en la misma situación, Señor, pero tú sabes quién es ese muchacho. Tú sabes que aquí en este barrio le tienen respeto, las pandillas, es jefe y todo eso, sí, pero instrumento será en mis manos. Después de un tiempo de yo conocer, un día iba pasando y lo veo de corbata, bien arreglado, y ya no el saludo sino, ¿qué hubo? A ver, ¿qué más? Y me saludó de mano y yo decía, ¿y qué pasó? Y cuando él me dice, Cristo le ama, dijo, ay no, Señor, aquí pasó algo. Yo estaba feliz porque yo ya estaba aprendiendo, estaba empezando a conocer de Cristo. Y cuando lo veía, dijo, ¿sí ve la señora que está allá en esa panadería? Esa señora fue la que habló y me habló de Cristo. Y conocí a mi Señor y Salvador. Todos los que él tenía, todos murieron. Todos los de su pandilla, menos él. Hoy en día él es pastor. Hoy en día él tiene una iglesia, no sé si hay en Candelaria todavía, pero él predica la palabra de Dios. Y él hace lo que hizo. Va, predica y se ganó muchos pandilleros. Me acuerdo que cuando él llegó, mire, hubo una limpieza, pero antes las limpiezas ¿cómo eran? Venía una camioneta y ahí la ráfaga de metralleta y ahí lo limpiaban. No, él iba, él los buscaba, él sabía dónde quedaban sus guaridas y todo, y se rescató a muchos. Instrumento en las manos de Cristo Jesús. Pero en estos tiempos, para ser instrumento, para tener un encuentro se necesita realmente un carácter y un temperamento, y eso lo tenía el apóstol Pablo.
Jesús sabía quién era Él. ¿Y sabe lo que pasa muchas veces? Que a la hora de nosotros enfrentarnos, de predicar, o le dicen muchas veces, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿Usted es cristiano? Porque lo veo así como tan arregladito, tan culto, tan eso y empieza uno como la pregunta y pues ahí de vez en cuando, ahí cuando tengo tiempo yo voy a la iglesia y de vez en cuando por ahí levanto una manito, pero nada más ahí. Y usted empieza, pero cuénteme, ¿cuál es ese Jesús que dicen por ahí? Y usted pues, Jesús que usted ve ahí cada Semana Santa ahí en televisión, ese es el Jesús que yo sigo. Pero cuénteme más. Y muchas veces nosotros nos cerramos y no predicamos al Cristo vivo y resucitado que hoy el Jesús quiere que usted y yo prediquemos. Y nos quedamos el cristiano detective. ¿Y saben cuáles son los cristianos detectives? ¿Y saben cuáles son? ¿Ah? Los encubiertos. Los que están en la empresa, están en el colegio, en la universidad, son cristianos, pero en lo secreto, encubiertos ahí, mirando ahí, pero no saben que es cristiano. ¿Cómo se conoce un verdadero cristiano? Un hijo de Dios. ¿Cómo se conoce? Testimonio. ¿Qué más? ¿Cómo? No se avergüenza, declara el nombre de Jesús. ¿Sabe que para una mujer es mucho más fácil, cierto? Yo he mirado, llevar la palabra. En mi caso fueron mujeres, muchos de ustedes que llevaron la palabra fueron mujeres. En mi caso fue mi familia, mi madre llevó la palabra. Pero muchas veces al hombre le cuesta. Y muchas veces nos enseñaron desde chiquitos, es que el hombre no llora. Y usted no llora. Y cuidadito si va a llorar. Pilas a ver porque los hombres no. Y empezamos desde chiquito. Y cuando usted ya va creciendo, ya no quiere, ya no. ¿Usted sabe que hay muchos hombres que le cuesta? Que están en la administración y están levantando y están así y dice, no, es que me cayó un mugrecito acá pero usted ahí está que se controla y no puede porque, qué oso, qué pena, qué dirán, estoy llorando. Mi papá me decía que los hombres no lloran y a veces se cohíben. Y eso causa que a veces no prediquemos. ¿Qué hizo Jesús con Pablo? Tuvo un encuentro cara a cara, tuvo un encuentro personal, tuvo un encuentro que realmente cambió su vida, cambió su forma de ser. Y ese encuentro tiene que empezar realmente en cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva usted conociendo de Cristo? 1 o 2, levante la mano. Los que tienen más de 10 años, 20 años, 5 años, 1 año, 6 meses. Bueno, y así. Pero este hombre, inmediatamente, versículo 15, el Señor le dijo, versículo 16, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Vaya Ananías, ore por él. Vaya, impóngale las manos, que le voy a mostrar lo chévere que es servir a Cristo. Vaya, le voy a mostrar que lo voy a llevar por cruceros, lo voy a llevar a islas, lo voy a llevar a lugares hermosos, donde va a descansar, donde va a tener una vida placentera, donde pare de sufrir. ¿Cierto? ¿Qué le dice el Señor? Le voy a mostrar cuánto se debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. ¿Usted se imagina ese encuentro de Ananías? ¿Usted es Saulo? ¿Me puedo pedir un favor? ¿No me va a matar? ¿Puedo orar por usted? Es que el Señor me mandó. Quiero orar por usted. Quiero imponer mis manos y quiero hacer una oración por usted. ¿Me deja?
O sea, yo creo que él fue con un temor porque sabía quién era él. Pero, ¿cómo estaba Saulo? No veía. Yo creo que Ananías, verdad que este está ciego. Voy a orar por usted. No ve nada. Y ahí, ahora sí, pero sí me escucha, dijo sí. Entonces dice, al instante, dice, versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas ¿qué? ¿Y seas qué? ¿Cuántos quieren ser llenos? Uy, solo hay sí poquitos. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos que necesitamos ser llenos del Espíritu? Y dice que al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue. Mire ese discipulado tan rápido. 3 días de ayuno, oró, le impusieron las manos, fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y después fue bautizado. Eso se llama como un bautizo express, como un discipulado express. Fue rápido, fue un llamado rápido. Y hoy en día, pastor, es que espere otro añito más. Es que la situación, y el Señor está llamando a muchos, escúchelo, hace mucho tiempo que tuviste un encuentro con Jesús, pero hoy el Señor te está diciendo, es tiempo y es el momento de servir, no hay otro. Y si no lo haces, pues vendrá otro, que estará detrás tuyo esperando para hacerlo. ¿Será que Dios se vara por gente? No. Si no lo haces, vendrá otro. Pero ¿sabe una cosa? El que pierde no es Dios. El que pierde somos nosotros, por no hacer la voluntad de Él. Saulo al instante dice que después, ahí sí que hizo, ahí sí se fue y se comió la bandeja paisa y recuperó fuerzas. Y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, es cierto. Y eso es lo que trae esa convicción. ¿Y sabe lo que me gusta de Pablo? Que en el capítulo 22 y capítulo 26, vaya conmigo, en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Versículo 14. En el versículo 6 en la Nueva Reina Valera, ¿cuál es el título que aparece ahí? Pablo, ¿qué? Relata ¿será que se olvidó del Señor? Mire, fue tanto el encuentro que él tuvo que donde él iba relataba su conversión, relataba lo que él hizo. Y ahí él dice lo mismo que él vio, pero mire lo que dice el 14. Y él le dijo, me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, le contarás a todos lo que has visto y oído. Usted y yo vamos a ser testigos. Y Pablo fue testigo del poder y la grandeza de Jesús. Y usted y yo tenemos que ser testigos. Por eso les digo, yo creo que ninguno de los que está aquí, vuelvo y se lo repito, ni yo, hemos hecho el primer milagro. ¿Quién es el que hace los milagros? Jesús. Para la gloria y honra de Él. Pero Él sí está buscando y escogiendo instrumentos
Y si usted y yo somos instrumentos en las manos de Él. Y serás testigo. Cuando tienes ese encuentro con Jesús, usted y yo tenemos que ser testigos. Yo no me olvido de dónde el Señor me sacó y cómo conocí a Cristo Jesús. Dijo, ay, usted debió conocerlo. Sí, yo vine después a la iglesia. Pero antes de venir a este lugar, lo conocí allí en un puente vehicular, que le dicen aquí la Sevillana. Ahí conocí a Jesús. Ahí tuve un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Sabe lo que pasó en ese encuentro? Que marcó mi vida hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que les dije al principio que yo era duro, que era el que organizaba? Pues era duro, porque muchos de los jóvenes que están acá, a mí me invitaban a la iglesia, pero yo iba a participar, a mirar. Me invitaban al grupo familiar y yo iba porque para no ver las lágrimas de mi mamá y la tristeza, y como tan pronto me veía ahí, pero yo decía, yo estaba pensando, la fiesta de mañana. Uy, y estaba pensando ahí con mis primos, después voy a ir a jugar play, a jugar esto. Mi mundo estaba en otra cosa. Pero yo me sentaba y apenas veía la sonrisa de mi mamá ahí, tan lindo. Me acompañó y vino al grupo. Pero ¿sabe una cosa? Algo, ahí estaba la semillita, la palabra. Algo Dios estaba haciendo ahí. Y me acuerdo tanto que ese día no quise ir al grupo, pero le dijeron a mi mamá aquí en la iglesia, ore mucho por sus hijos, porque están en peligro de muerte. Y hay un espíritu de muerte rondeando a sus hijos. Ore mucho por ellos. Y yo me acuerdo que eso fue para estas fechas, mitad de año. Estaban en eliminatorias, estaba jugando Colombia, ganó Colombia. Me acuerdo que ganó 3-0. No fue con Costa Rica, fue con otro equipo, pero me acuerdo. Y como ganaba bien, tenía plata, estaba en una empresa que me daban todo, me daban hasta para la universidad, todo, tenía todas las pues ganaba bien. No me afanaba, era por bailar, por tomar y todo eso. Y salía a vacaciones y dijo, muchachos, salí a vacaciones. Ese se veré, va a invitar a tomar. Y empecé jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de seguido. Y me acuerdo que el domingo fue que le dijeron a mi mamá en la mañana, pilas que sus hijos están en peligro de muerte, ore. Y ella lo que hizo fue orar, no más. Y me acuerdo que ese día, como llevaba jueves, viernes, sábado, mi hermano trabajaba y estaba cansado. Le dice, yo no quiero ir, yo estoy cansado. Dijo, camine, que esta noche va a ser, y mañana nos vamos para Melgar y allá va a ser todavía. Y bueno, él se alistó y nos fuimos. Y bailamos, tomamos y cuando uno es joven, usted quiere sentir la adrenalina o está en sus tragos, pues usted no mide las consecuencias, sino quiere vivir más y quiere vivir emociones y experiencias. Pues veníamos de la Boyacá con 71 por toda la Boyacá. Y le decimos a mi primo, ¿y usted sabe cuánta velocidad alcanza esta camioneta? Dijo, no. ¿Y usted cómo está? En traguitos y todo, pues métale la chancleta hasta donde no dé. Métale la tercera, dele más, la cuarta, la quinta. 110, no había cámaras salvavidas. 120, 130, 140, 150. ¿Usted se imagina una camioneta a la 1 de la mañana por toda la avenida Boyacá? Ya había llovido ese día, ya había muchos charcos. Y en ese momento, cuando íbamos llegando al puente, estaba enlagunado porque se había tapado una alcantarilla y estaba lleno de agua. Y me acuerdo que a esa velocidad, él no alcanzó a frenar. Él simplemente, el impacto que tuvimos con el agua, porque eso es como usted estrellarse y el agua impactó el panorámico y todo, pues él soltó el manubrio. Lo único que me acuerdo es que empezó la camioneta a dar vueltas.
Nos estrellamos contra un muro, nos devolvió el muro por las llantas. Le había comprado unas llantas, en ese momento era la moda de balón, no estas sino gruesas, grandes. Y esas llantas amortiguaron y nos devolvieron porque íbamos directo para abajo. Nos devolvieron y seguimos dando vueltas. Caí y quedó la camioneta, se estabilizó y quedó. Cuando yo reaccioné, mi primo quedó inconsciente, el que iba manejando, todo ensangrentado. Un amigo que íbamos acá, quedó también herido, la pierna prensada sobre la silla. Y mi hermano, el que no quería ir, el que estaba, me acuerdo que el día anterior se le había dañado el cinturón de seguridad al copiloto. Y le decía a un muchacho, venga, yo se lo arreglo, deme 3,000 pesos y se lo arreglo. Y dijo, no, otro día. Pues no se arregló el cinturón. Y por no tener el cinturón, mi hermano salió disparado. 30 metros, rompió el vidrio de este lado, salió disparado. Cayó, pavimento, se abrió la cabeza, convulsionaba. Cuando un taxista me dijo, ese muchacho está muerto, ese muchacho murió. ¿Y qué le habían dicho a mi mamá en la mañana? Que había un espíritu de muerte rondeando a sus hijos. Al ver esta experiencia que tuve, lo único que hice fue llorar, bajarme de la camioneta, yo también estaba lleno de golpes, arrodillarme y ver el rostro de mi hermano que no respiraba. Ver ese momento e imaginarme el rostro de mi mamá cuando le digan su hijo se murió, por no hacerle caso al Señor, por pensar que nosotros éramos dueños de todo y queríamos, y en un momento se puede ir la vida así de repente. Pero me acuerdo que ese encuentro con Jesús, esa noche, ese día de rodillas, le dije con todo mi corazón, Señor, si me das la oportunidad, te prometo que no voy a ir más a un lugar de esos y que no voy a volver a tomar. Pero si levantas a mi hermano y no dejes que se muera, porque va a ser un dolor para mi madre y no sé cómo decirle porque la culpa es mía. Él no quería ir, yo lo obligué, él no quería ir. Perdóname, pero dame una oportunidad. Te lo pido, Jesús. Y a los 5 minutos mi hermano se levantó y respiró. Como cuando usted tiene un aliento que le hacen simplemente suspiro, como volver a nacer. Abrió sus ojos, sí estaba lleno de sangre. Llegaron las ambulancias, nos llevaron. Lo único que nos dijeron los médicos fue que nos llevaron a 2 clínicas. No tuvo, trauma cranioencefálico, es como si se hubiera recompuesto todo, porque el golpe fue, cuando el médico lo dije, salir a 30 metros, quedar la cabeza estampillado es para morirse instantáneamente. Y él murió. Pero hasta el día de hoy le he cumplido al Señor. Hasta el día de hoy le he dicho, Señor, me diste una oportunidad y tuve un encuentro con Él. Y le digo, Señor, aquí estoy. Porque ahí está mi hermano también, con su familia y sus 2 hijos. Y eso solo le doy la gloria y la honra al Señor. Y por eso no me olvido. Y siempre daré testimonio de lo que Cristo hizo. Y lo mismo hacía el apóstol Pablo. Testificaba y seguía donde él iba. Predicaba y decía, miren lo que Jesús hizo. Yo perseguía, yo odiaba a los cristianos, yo era esto. Pero cuando Jesús vino, cambió mi vida. Hechos 26. Versículo 9. Yo solía creer que mi obligación era todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel.
di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigía, ¿qué estaba diciendo ahí el apóstol? Para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros, y todos caímos al suelo, y escuché una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Será que él se olvidó de esa experiencia? Y lo relató muchas veces donde él iba, predicaba la palabra de Cristo. Hoy es un llamado para los jóvenes que están aquí. Piensen bien las cosas, piensen bien lo que van a hacer, porque usted no sabe si el día de mañana va a estar o no va a estar, solo Él lo sabe. Pero mientras estemos con Él, estaremos seguros y confiados. Ese encuentro con Jesús, vaya a Hechos 9, mire lo que hace el encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9. Versículo 20. Después de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado, después de estar unos días en la ciudad, versículo 20, y enseguida comenzó a ¿qué? Acerca de Jesús, ¿en dónde? Diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué hizo enseguida? No esperó un año, no esperó 2 años, inmediatamente. Y ese encuentro con Jesús nos lleva a servirle a Dios. Él no esperó señales. Él no esperó a que alguien le hablara, que viniera un predicador muy usado. Dijo, no, yo me espero el otro año que venga el pastor Wilmar a ver si me habla y me dice algo, ahí sí me muevo. No, Él lo hizo ya. Y el encuentro es ahora. El encuentro es ya. ¿Saben por qué se los digo? Porque ¿quién viene pronto por su iglesia? El Señor Jesucristo. Dígalo fuerte. ¿Quién viene pronto? Dígalo fuerte. ¿Quién viene pronto por la iglesia? ¿Y eso qué nos lleva? A servirle, a creer, a ser llenos del Espíritu Santo, a confiar y encaminarnos en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es el encuentro que Jesús va a tener con muchos en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener ese encuentro con Jesús? Amén. Dice el versículo 21. Todos lo que lo oían a Él, ¿cómo quedaban? Este no es el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén, se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante sacerdotes y principales? La predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. El que menos se imaginaban, el que menos pensaban. Este no era el que iba a las sinagogas, ahora está predicando en las sinagogas y hablando de Jesús. Ese es un cambio extremo, y eso solo lo hace Jesús. Y Él lo puede hacer con muchos, y lo va a hacer con muchos. Yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer, y que lo va a hacer con muchos de ustedes. Pero la idea no es quedarnos aquí sentaditos. Mira a la persona que tiene a su lado, regálele una sonrisa, dígale: Cristo te ama,
pero ya es hora que te levantes y prediques de Él. Qué bonito es estar así. Mira a Danielita ahí toda juiciosita ahí. Mira ahí, todos juiciosos. Pero llega el momento que el Señor nos va a empezar a incomodar y vamos a tener que ir y salir, ir y predicar en los semáforos, ir y predicar en los Transmilenios, ir y predicar en los parques. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a hacer, ¿cierto, Jeffer? Lo vamos a hacer porque llegó el tiempo. La cosecha está lista y está esperando por esos obreros para ir y recoger esa cosecha. El tiempo llegó, iglesia. Ya hemos recibido. Si sabe que hay tanto que uno recibe, pero no damos. Y es el tiempo de que usted empiece a dar. Amén. Entonces, para terminar, ese encuentro con Jesús nos lleva a algo, que usted y yo vamos a ser testigos de su poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que decía Jesús de que aún cosas mayores haríamos, no usted ni yo, en su nombre? ¿Usted caminaría sobre las aguas? ¿Usted qué dice? ¿Sabe lo que pasa? Que si usted decide predicar de Cristo, no va a haber obstáculo, no va a haber agua, no va a haber tormenta, porque el Señor va a estar con usted y Él lo llevará a cumplir ese propósito. Se lo digo como se lo repetía este pastor de 80 años, Meltari, misionero, evangelista, estuvo aquí unos días en Colombia, pero él decía que su amor por Cristo sobrepasaba todo. Y donde dijeran allá hay que predicar, él no le importaba si era selva, si era frío, si era desierto, él lo que le importaba era llevar la palabra del Señor. Y este hombre ha caminado sobre las aguas sin darse cuenta. Él no medía los peligros porque él sabía que estaba con su mejor amigo, Cristo Jesús. Y muchos se dieron cuenta de que realmente es un hombre de Dios. Y cuando usted realmente crea que usted puede ir y llevar la palabra, el Señor no lo va a dejar en vergüenza. Él va a cumplir el propósito en usted y en mí. ¿Y sabe por dónde va a empezar el Señor? Por su casa, por los suyos. Muchos de su casa van a ser testigos del poder de Dios. Usted no va a tener que llamar, pastor, venga, llore. ¿Me acuerda el medio que sale ahí la ardillita, no sé qué es, pastor, venga, llore por mí, me estoy ahogando? ¿Sí han visto por ahí? Sale. Usted lo puede, pero no en el nombre de Jesús. Usted lo va a hacer. Va a ir, testificar, va a ir, ser lleno del Espíritu, va a ir y llevar la palabra de Dios y sobre todo servir a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?